hemos sido declarados más que vencedores. Bendice tu palabra, Señor, que ella sea plantada en nuestro corazón y pueda producir el fruto que tú deseas, Padre. En Cristo Jesús, amén y amén. Romanos capítulo 8, versículo 37 y 39, dice la palabra del Señor. Estamos desarrollando el tema más que vencedores. La iglesia ha sido forjada en la cruz del Calvario, y es a través de la victoria que se obtuvo en la cruz de que la iglesia ha sido declarada más que vencedor. Y todos los que forman parte de la iglesia tienen esa misma naturaleza, y es menester de cada hombre y cada mujer que conoce a Cristo caminar bajo esta premisa, tener esto como un ancla firme en su corazón. En Cristo somos más que vencedores. Dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 8, versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Verso 38. Por lo cual estoy seguro de que la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Más que vencedores. Esta palabra procede del griego que quiere decir hupernicao. Hermano, no es una frase bonita, es una palabra que define y separa a los que forman parte de la iglesia. La palabra hupernicao está indicando que no solo soy un vencedor, no, sino que he vencido y estoy venciendo y seguiré venciendo. La palabra hupernicao habla de la naturaleza de un vencedor, no de alguien que venció, no, sino de alguien que está venciendo. Media vez nosotros permanezcamos en Cristo, hermano, vamos a tener esa naturaleza. Media vez caminemos con Cristo, somos revestidos de esa naturaleza. Hermano, el Señor nos diseñó para vencer, no para ser vencidos. Esta declaración de ser más que vencedores tiene implicaciones prácticas y reales en nuestra vida diaria, hermano. No es algo, hermano, para el futuro, no, es algo para hoy, ya, para mi realidad, para el momento que estoy viviendo, hermano. ¿Por qué? Ser más que vencedor significa vivir con la confianza de que sin importar las circunstancias que estemos atravesando, tenemos la seguridad del amor de Dios y el poder de Cristo para vencer. El vivir bajo esta palabra, hermano, tiene que transformar nuestra manera de pensar y de cómo enfrentamos los desafíos en la vida. En lugar de ser abrumados por las dificultades, podemos enfrentarnos con la seguridad de que estamos, hermano, de que no estamos solos y que la victoria ya ha sido dada. Usted tiene que ver no las circunstancias, sino al que está detrás de las circunstancias. Tenemos que aprender, hermano, de las experiencias del diario vivir y de cada dificultad que llega a nuestra vida, a caminar conforme a la palabra, ser más que vencedor. La pregunta es, ¿cómo nos vemos? ¿Cómo se está viendo la iglesia? En el mundo hay dos grupos de personas, hermano. Los que dicen que no se puede y se dejan arrastrar por las circunstancias, o los que dicen todo lo puedo en Cristo. Dos grupos de personas. Ven los problemas, ven las circunstancias y dicen no se puede. Y el otro grupo ve los problemas, ve las circunstancias y dice todo lo puedo en Cristo. No es una frase para animarnos, no, es una frase que establece la naturaleza que hemos heredado con Cristo. Ahora, no es una obra independiente, es una obra que se hace con Cristo. Hermano, desde el momento que Cristo llegó a nuestra vida, comenzó un nuevo caminar, comenzó una nueva vida, la cual, hermano, tenemos que
asimilar y experimentar y caminar hacia adelante. No solo es creer en Dios y saber la historia de la cruz, no, sino es hacerla nuestra. El Evangelio consiste en hacer nuestra la palabra. No solo leerlo y decirle qué lindo, no. La Biblia no fue hecha para que usted diga qué linda la palabra, no. La Biblia fue hecha, la palabra fue dejada para que pueda funcionar en nuestra vida, para que se pueda aplicar con autoridad y nos pueda mover con autoridad. No es simplemente tener un grupo de personas que están contentas con su Dios, no. Tenemos un grupo de personas que están batallando, que están conquistando, que están caminando hacia adelante y que están comunicando el mensaje de Dios a otros. Pero primero, hermano, tiene que ser real. Que nuestras experiencias, que nuestras lágrimas, que los momentos difíciles de nuestra vida sirvan para una sola cosa: caminar hacia Cristo, poner nuestros ojos en Cristo, seguir adelante. Hermano, Dios nos ha dado esta naturaleza. No es, hermano, que podamos lamentarnos de nuestra condición, sino darle la gloria a Dios, porque cada adversidad de nuestra vida, hermano, ha sido diseñada para afirmarnos en el Señor o apartarnos. Una adversidad, hermano, tiene como propósito forjar nuestro carácter en torno a la persona de Cristo. Hermano, ¿dónde o en qué momento experimentamos la realidad de Cristo? En medio de la crisis, en medio de la enfermedad, en medio del dolor. Es ahí, hermano, donde la palabra de Dios cobra vida, es donde es real. Una palabra dicha desde un púlpito, pues no tiene tanto valor como cuando es creída y aplicada en la vida diaria. Para eso ese es el propósito de esta reunión, ese es el propósito de este púlpito, que esta palabra sea sembrada en nuestro corazón. Usted la toma, la cree y la vive. Entonces hubo un éxito, entonces se cumplió el propósito de Dios. No solo es comunicar, sino vivir. Van a haber problemas, van a haber dificultades, pero así como vencimos en el pasado, vamos a vencer en el presente y vamos a vencer lo que venga. Nuestra vida, hermano, tiene que estar sujeta a Dios. Por eso dice Pablo: antes en todas estas cosas, todo lo que le venga, antes en todas estas cosas, ¿qué dice? Somos más que vencedores. Pablo, inspirado por el Espíritu, se anticipa a todo lo que nos va a pasar en este año, para que usted llegue al mes de diciembre y diga: somos más que vencedores. No es un año de sufrimiento, no es un caminar de dolor, es un año y un tiempo de experimentar la gracia de Dios en la persona de Cristo. Miren lo que dice Santiago, capítulo 1, hablando de nuestra humanidad, hablando de nuestras circunstancias. Santiago revela parte de esa realidad que nosotros experimentamos el día a día. Santiago capítulo 1, miren lo que dice el versículo 2: hermanos míos, tened por sumo gozo, ojo, tened por sumo gozo cuando os halléis, ¿en qué dice? En diversas pruebas. El que conoce a Cristo entiende la palabra y se goza. El que conoce a Cristo dice: toma esta palabra y dice: esto es mío. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Este es el propósito de las pruebas. Este es el propósito de las circunstancias que estamos pasando. ¿Para qué? Para que seamos perfectos y cabales, sin que nos falte alguna cosa. La Biblia, cuando habla de perfectos, no habla de algo impecable, habla de madurez. Que los golpes de la vida sirvan para madurar nuestra fe. Que las lágrimas, las adversidades y todo lo que nos ha pasado sirva para que estemos completos en Cristo. Porque, hermano,
¿Usted cree que el camino a la cruz fue fácil? No fue fácil. Hubo dolor y lágrimas. Y aunque había gozo y alegría, tuvo que sufrir adversidad. De igual manera, la iglesia sigue el camino de la cruz. Y por eso dice Pablo, dice Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo, hermano. Cada adversidad, cada situación significa que Dios está tratando con este vaso de barro. Y alégrese, porque Dios no nos ha hecho a un lado. Ha tomado este vaso de barro que no servía, que la gente no daba nada por él. Agarró este vaso, vio todas sus grietas, vio todo su daño y comenzó a moldearlo, comenzó a tratarlo. Esas son las pruebas. Dios va a ocupar cada circunstancia irregular para darnos la forma que Él desea. Vasos de barro son. Y si se rompe el vaso de barro, se rompe la mano de Él. Diferente fuera que nos rompiéramos fuera de la mano del Señor. Entonces sí, ya no hay remedio. Todo problema tiene solución en Cristo. Todo problema sin Cristo nos lleva a la muerte. Ojo, póngale atención. Los problemas sin Cristo nos llevan a la muerte. Los problemas con Cristo nos llevan a la victoria. El hombre, hermano, por sí solo no puede resolver ni uno de sus problemas. Es a través del consejo, es a través de la presencia y el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas que le da honra y gloria a Cristo, como podemos. Por eso tenemos que retener en nuestro corazón todo el consejo de Dios. Y aunque hay cosas que yo no entienda, o que no me gusten, o que me golpean, tienen el propósito de hacernos más que vencedores. Por eso dice Pablo, por eso dice Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dios no va a quitar las pruebas. Esa sería nuestra oración: Señor, quiero un año sin problemas, quiero un año sin pruebas. Esa sería mi oración. Pero ¿qué dice el Señor? No voy a quitar las pruebas, sino que voy a hacer algo mejor. Mi presencia irá contigo. No quiero escasez, no, yo voy a estar contigo. Hermano, necesitamos descubrir quién es Dios. Dios no es como el cuento de hadas, para que usted solo toca y todo se resuelva. No. O un Dios que va a hacer que no nos duela nada. No, hermano. Es un Dios que va a estar ahí, en medio de la adversidad, en medio del dolor. Dios ha prometido estar acá. En el mundo tendréis aflicción, dice, pero confiad. Esa palabra tiene que animarnos. Yo he vencido al mundo. Si permanezco en Él, soy más que vencido. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿sabe qué es paciencia? Es descansar en el Señor. No es esperar, es descansar en el Señor. Todo lo que le llegue, que lo considere malo, toda adversidad que llegue a mi vida, corra al Señor y descanse en Él. Él es nuestro refugio, Él es nuestra paz, y tengo que aprender a esperar en Él para que Él actúe. No es que, como dicen, a Dios rogando y con el mazo dando. Esa frase no existe, hermano. No, solamente a Dios rogando, a Dios rogando, no con el mazo dando. Señor, ayúdame, y está buscando usted qué hacer. No, cuando le pido al Señor ayuda, voy a descansar en Él. ¿Por qué? Porque los problemas los soluciono a mi manera o los soluciono a la manera del Señor, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aquí está en juego nuestra fe. Creo en el Señor. Ok, vamos a experimentar momentos difíciles, pero creo en el Señor. Una de las cosas que el enemigo quiere quitar de nuestro corazón es la fe.
Y lo tremendo es de que precisamente en las pruebas es que nuestra fe se fortalece o se debilita. Para eso necesito echar mano de la paciencia, tengo que descansar en el Señor. Cuando yo descanso en el Señor, mi fe se fortalece. Hermano, de hecho, la fe me ayuda a obedecer a Dios. A través de la fe yo aprendo a obedecer al Señor y a esperar en Él. De hecho, es un pecado o una falta el no esperar en el Señor y no obedecerle. Si el Señor nos dice, espera, yo tengo que esperar y voy a echar mano de mi fe para, hermano, estar firme. Porque, hermano, solamente descansando en el Señor yo puedo salir adelante. Y es precisamente, hermano, allí es precisamente donde la fe, como un componente esencial en mi vida, juega un papel súper importante. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa. Mientras estemos en la tierra, Dios está trabajando en nosotros. El tiempo que pasamos en la tierra es un tiempo de perfeccionamiento, de formación y de edificación. Dios nos rescató del mundo, Dios nos redimió, nos salvó, nos está edificando, nos está perfeccionando y nos está santificando. Cuando la obra termina, el Señor nos llama. Así que denle la gloria al Señor, porque Dios está trabajando en nosotros. Amén. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, simplemente pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero, verso 6, pero, pida con fe. Y ahí es donde entra, hermano, la disyuntiva en nuestra vida. ¿Qué es la fe? Es esperar en el Señor a través de su palabra. Si yo espero en el Señor en mi mente, yo fracaso. Yo tengo que agarrarme de la palabra y esperar. La palabra son como los peldaños, sí, son los peldaños sobre los cuales yo me sostengo para caminar en mi fe. Sin la palabra mi fe se derrumba. No puedo edificar mi fe sin la palabra, porque entonces sería una fe humana, una fe religiosa, una fe vacía. Mi fe tiene un sentido, y en el sentido práctico real es Cristo. Y la Biblia es el único libro autorizado por Dios para revelarme perfectamente quién es Cristo. Si usted quiere tener una idea perfecta de quién es Cristo, no la va a hallar en la Universidad de Harvard, no lo va a hallar en los labios de un filósofo o en nuestra experiencia. Si yo quiero saber exactamente quién es Cristo, tengo que venir a la palabra. Y es ahí, en el contacto con la palabra, donde mi fe se perfecciona. Pero por eso dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. Esta es la condición de muchos cristianos, ¿no? Como las ondas del mar, andan siendo arrastrados de un lado para otro. ¿Por qué, no? Por una simple y sencilla razón: perdimos el hábito y la costumbre de todos los días comer la palabra. Dos hermanos se reunieron en un restaurante y uno le dice al otro: se me olvidó tomarme la pastilla, le dice. Y el otro le dice: se me olvidó orar. ¿Qué cree que es peor, hermano? ¿Qué cree que es peor? Se me olvidó tomarme la pastilla, decía un hermano, y el otro le dice: se me olvidó orar esta mañana. Creo que es más grave decir: se me olvidó orar. Todos los días tiene que tomarse una pastillita de oración. La oración es el oxígeno para nuestra vida espiritual, y es a través de ella, hermano, como nosotros podemos llegar a conocer a este Dios maravilloso,
que se llama Jesucristo y vivir, hermano, esta vida cristiana que le digo, funciona. Funciona. La religión no sé, el mundo no sé, pero la vida cristiana de la que habla la Biblia, 100%, 1000% garantizado, funciona. Primero, deshace lo que yo soy, defragmenta lo que yo soy y edifica a Cristo, porque eso es lo maravilloso y lo singular del Evangelio. No es que hablo de Cristo, conozco a Cristo, entiendo a Cristo, no, Él mora en nosotros. No hay otra religión que nos hable de un Dios que está morando en los que le adoran. Y eso es lo maravilloso del Evangelio, hermano. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Este es lo singular del Evangelio. Este es lo singular del cristianismo verdadero. Dios morando en nosotros. Cuando yo estoy consciente de eso, hermano, comienzo a caminar en victoria y soy declarado, como dice la palabra, más que vencedor. Ahora, la iglesia, ¿no?, está constituido de estas personas vencedores. ¿Quiénes son los vencedores? En Romanos 8:28 dijimos quiénes son los vencedores. Romanos 8:28 habla de quiénes son los vencedores. Gloria a Dios. Mire lo que dice. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Los que aman y han puesto su esperanza en el Señor, esos son los vencedores. Dios nos está preparando, hermano, para enfrentar a un enemigo. ¿Y qué características tiene este enemigo? Váyase a Efesios capítulo 6 para que se dé cuenta al enemigo que estamos enfrentando. Ahora, por nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. Es a través de la intervención del Espíritu Santo en nosotros y el fundamento de la palabra, cómo nosotros podemos prevalecer en medio de la guerra. Efesios capítulo 6 versículo 10 comienza a describir la naturaleza de nuestros enemigos. Miren lo que dice el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, ingrediente indispensable para una vida victoriosa. Fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Estamos hablando del carácter y la identidad de un hijo de Dios. Segundo, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y aquí comienza Pablo a describir a nuestro enemigo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Contra eso es que estamos enfrentando. No es contra los hombres, no es contra el vecino, no es contra el compañero de trabajo, es contra huestes espirituales de maldad. ¿Sabía usted desde que el momento usted se entregó a Cristo, el infierno lo odia, el mundo lo odia y quieren destruir? Un verdadero cristiano está siendo asediado todos los días por el enemigo. Ahora, pero ¿por qué no vemos esta lucha? ¿Por qué no sentimos los embates del enemigo? Por la presencia del Espíritu Santo y por ser rociados con la sangre de Cristo. Esa es nuestra garantía, esa es nuestra fortaleza. Entonces nosotros tenemos que alimentar esta fe en el Señor todos los días de nuestra vida, permanecer firmes en el Señor. Él no quiere que hagamos nada, simplemente dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me fortalezco en el Señor? Lo hemos dicho muchas veces y esto, como le digo, es vital. Permanecer en la palabra, permanecer de rodillas,
adorar al Señor. Son los elementos básicos que me ayudan a fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando yo hago un estilo de vida, la palabra, la oración y la adoración, hermano, estoy permitiendo que el Espíritu Santo pueda tomar control de mi mente, de mis emociones y de todas mis acciones, y que sea Él el que pelee por nosotros. Yo simplemente estoy entregando al Señor. No es que yo voy a enfrentar al enemigo, no, sino que Cristo lo va a enfrentar en la medida que yo me entrego a Él. De ahí, hermano, el desafío para la iglesia: permanecer en Cristo, no se mueva, permanecer en Cristo, o sea, que nuestra fe tenga un sentido y un propósito, que nuestra fe, hermano, esté únicamente puesta en el Señor y que vaya creciendo. En la medida que nosotros vamos creciendo, vamos descubriendo quién soy yo en Cristo, porque ese es un problema que ahorita tenemos. ¿Y usted qué es? Yo soy cristiano. Sí, pero ¿qué es un cristiano? ¿Qué es un cristiano? Un bautista, un pentecostal. No, ¿qué es un cristiano? Alguien que conoce y vive a Cristo. Efesios capítulo 1. Mire qué tremendo lo que nos revela. Es alguien, hermano. Un cristiano es alguien bendecido por Dios. Y cuando hablamos de bendición, no estamos hablando de chunches o cosas, estamos hablando de su presencia. Las demás cosas son añadidas, pero lo principal que Dios quiere poner es su gracia. Efesios capítulo 1, versículo 13 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ojo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es un cristiano? Alguien que fue hecho para la alabanza de la gloria de Dios. Usted y yo hemos sido hechos para la alabanza y la gloria de Dios. No es para nuestra alabanza ni nuestra gloria, es para la gloria de Dios. Dice, en quien tenemos redención por su sangre. Mire qué lindo. El perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin, el fin de todo es que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído, ahí viene nuestra acción, ahí viene la parte que haremos nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Todo lo que se ha dicho ahí tiene su cumplimiento, hermano, si nosotros aplicamos la parte que nos corresponde, que es del versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de la salvación y habiendo creído en él. Tenemos que oír y creer en él. Eso es todo. Eso abre la puerta de todo lo que dice el versículo. Si yo solo oigo y no creo, no funciona. Dios no quiere oyentes, quiere creyentes. Hay demasiados oyentes, hay muchos que oyen, pero necesita creyentes. Que el oír la palabra produzca algo adentro de mí. Que el escuchar la palabra produzca algo en mí. Y aunque yo la entiendo, pero si no la creo, hermano, no funciona. Sí, yo entiendo que Jesús murió por mí en la cruz del Calvario. Entonces, ¿por qué no lo entrego? Ah, sí, yo entiendo que Jesús me ama. Ay, entonces, ¿por qué no le amo yo? O sea, la gente puede entender todo el mensaje de Dios, pero no creerlo. ¿Qué es creerlo? Es caminar en la dirección de Cristo. Creer es la acción, es la parte que me corresponde a mí de actuar, en la cual, hermano, vivo y camino por la fe. Comienza con algo pequeño, pero en la medida que voy experimentando este Cristo maravilloso, mi fe va creciendo, mi fe va creciendo. Ahora, no es fácil el camino de la cruz, pero sí le digo, es vida. Cualquier otro camino es muerte. Esa es la pequeña diferencia. El camino del evangelio, el camino de Cristo es vida. Es estrecho, incómodo y no tiene nada de bonito. En cambio, el camino de la religión, wow, es amplio, hermoso, atractivo, pero su final es muerte. La idea más perfecta del enemigo para poder dañar la iglesia fue la religión. ¿Y cómo ha dañado a la iglesia? Y Dios lo ha permitido para poder conservar y preservar a los que son suyos. ¿De dónde cree que Dios toma a sus hijos? Del mundo y de la religión. De ello forma su iglesia. La iglesia no es un edificio, no es una institución, ni una denominación. La iglesia es el universo de hombres y mujeres que han sido lavados con la sangre de Jesucristo, que han puesto su fe en Él y viven para Él. Esa es la iglesia. Usted y yo somos la iglesia. Somos la iglesia de Cristo. Hombres y mujeres que han creído en Él. Me caigo, pero me levanto. Hay guerras, hay batallas, pero permanezco bien en el Señor. Tengo que agarrarme firmemente de esto. Esto es el ancla de mi fe. A través de este libro yo entiendo el propósito eterno de Dios para mi vida. Mi deber es leerlo. Mi desafío es vivir por Él. Lo que decía Josué 1:8 era: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche y harás conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, dice, hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si todos los cristianos creyeran ese versículo, no tendríamos problemas. Es un desafío. Y aunque parece fácil de levantarse en la mañana, abrir la Biblia y leer un capítulo, aunque parece fácil, no es cierto. No es fácil. ¿Por qué? Porque es un libro inspirado por Dios y el enemigo quiere destruir. Es a través únicamente de nuestra fe en el Señor como nuestra vida está incluida en ese universo de hombres y mujeres que formaron la palabra de Dios, que fueron llamados más que vencedores. Y la iglesia de la cual usted y yo somos parte está incluido en este perfecto plan para que un día estemos en la presencia del Señor y seamos también llamados más que vencedores. Amén. Padre Celestial, usted es nuestra esperanza y nuestra gloria, nuestra fuerza y nuestro caminar en la vida. Por eso, Señor, te decimos: